2, longueur d'onde de 274 mètres. Chers auditeurs, nous allons interrompre notre émission pendant quelques instants pour retransmettre Émy de Vichy. Le Radio Journal de France et l'élite. Bonjour. Information matinale. Marseille. Jeudi 12 août 1937. Découverte d'une nichée d'espions fascistes au service du général Franco. Ces militants des organisations de la droite française sont au service des agents franquistes. À l'heure actuelle, 4 arrestations sont opérées. La police mène une enquête sur les ramifications de ce vaste complot au profit du général espagnol rebelle. Parmi les personnes impliquées, il y a des anciens ministres monarchistes espagnols, des nobles, des hommes de main et des croix de feu. Les détenus sont des employés de la poste centrale Colbert qui travaillaient pour les espions Henri Mayor de Montrichet, militant des Camelots du Roi, et José María Lasosa Dilla, soi-disant avocat de Barcelone. Ils sont accusés de vol et suppression de correspondance, violation du secret professionnel, corruption des fonctionnaires et complicité. Como marinero de la compañía France Navigation, ¿conocía la existencia de espías de Franco en Marsella? ¿En Marsella? Yo le digo con rotundidad que no. Pensábamos que entre nosotros no había espías. Pero le diré que tiramos un buen número de hombres al mar. ¿Espías o no? Si no nos convenían, los echábamos al mar. Recuerdo que mientras bajaban por la Canavier y por el Curs Balzac, destrozando el tranvía, los fascistas cantaban la marsellesa y nosotros subíamos cantando la Internacional. Y estallaba la pelea. Yo era un niño entonces. Me metía en la pelea, pues era una época en la que no había debate. Solo la pelea física. Selon les premières investigations, les 2 employés de la Poste, affectés au service de transmission des dépêches télégraphiques sur la Poste de Barcelone, ont soustrait plusieurs télégrammes chiffrés en provenance d'Alger et à destination de Valence, siège du gouvernement de la République espagnole. Ils ont avoué que les télégrammes se rapportaient à la guerre d'Espagne et qu'ils les vendaient au gouvernement franquiste de Salamanque grâce à la complicité d'intermédiaires. La plupart de ces télégrammes se rapportaient au mouvement des navires, soit quittant le port de Marseille, d'Alger ou d'Oran, soit s'y rendant. Quelques bateaux ont été torpillés au Gros du Roi et sur les côtes catalanes. Marsella será uno de los faros de la solidaridad entre Francia y España. Simón Saviani lo verá claro y reaccionará organizando una especie de comandos con unos 50 hombres.
Entre ellos, Centenac y Piguier, que son miembros del Partido Popular francés. Están en contacto con los agentes de Franco. En el fondo, el jefe del centro de espionaje de Franco es Saviani, Simón Saviani. Simón Saviani. Antes del Frente Popular era en la práctica el alcalde de Marsella, su adjunto. 5 veces. Fue el adjunto 5 veces, nunca el primero. Siempre el segundo, junto a Espíritu y Carbone, que eran los 2 gángsters de Marsella. Quieren sembrar el miedo entre los trabajadores portuarios, los marineros y la gente que actúa a favor de la España republicana. Se suceden los actos De sabotaje. de sabotaje, como el del buque Navarra, donde estalló una bomba antes de zarpar de Marsella, antes de que fuera torpedeado. Cifne Marsella, nota 133. Se encuentra en el puerto el vapor español Villa Manrique. Empezará mañana a cargar víveres y planchas de hierro y cobre. Se esperan varios vagones de material de guerra que serán cargados en este buque. El vapor Aldecoa tiene el récord de llevar armamento de Rusia a Cartagena. Caso de ser apresado, antes de juzgar a la tripulación, avísennos, pues hay personas que, aparentando ser rojas, están a nuestro servicio. Cifne Perpiñán, nota 85. El vapor Carmen sigue en el puerto de Port Vendres. Todos los indicios hacen creer que lleva realmente armas, aunque en la declaración consten conservas. Firmado número 45. Henri Mayor de Montrichet a mis en rapport l'agent fasciste José María Lasso Sadilla et les 2 employés de la Poste. Montrichet l'appelait fréquemment par téléphone à son bureau, situé au numéro 37 du cours Joseph Thierry. Era un piso muy bonito, espacioso, burgués y tranquilo. Estaba en el mismo edificio y en la misma planta que el de la organización, en el mismo número 37 de la Cours Joseph Thierry. Cuando alguien me acompañaba a casa, me dejaba a cierta distancia para no comprometerse. Yo estaba a cargo del archivo donde se guardaba toda la información sobre los movimientos de los republicanos y también del tráfico marítimo. Me guardaba la llave en el bolso y no me separaba nunca de ella, ni cuando dormía. Tuve la suerte de contactar con Adi Enberg, a quien perseguí durante mucho tiempo, y de hacernos muy amigas. Después de un tiempo hablando y charlando, una tarde me explicó, así sin preguntarle, me comentó que había trabajado con Josep Bertrand i Musitu en Marsella, en una oficina de espionaje situada en el Cours Joseph Thierry. Y claro, en aquel momento me quedé, no dije nada, dejé que hablara mucho y lo apunté todo. La contrataron para hacer de secretaria. ¿Bertrand i Musitu? Sí, Bertrand i Musitu. Directamente. Directamente. Los presentó cuando les presentó Carla Sentís y ella hizo directamente de secretaria. Pla era el consorte. Marseille, le 7 juin 1937, commissariat spécial de Marseille. Un centre espagnol de renseignement a été créé au 3e étage du numéro 37 cours Joseph Thierry, sous le contrôle total de M. Combo, ancien ministre espagnol, grand financier, très riche, et qui se déplacerait constamment entre Paris et Rome. L'intéressé, catalaniste convaincu et partisan de l'action du général Franco, soutiendrait éventuellement une restauration monarchique en Espagne. Se da una situación complicada por parte del gobierno francés. Oficialmente hay la orden de no intervención que el Partido Comunista y la izquierda socialista denuncian, pero bajo mano se tolera cierta ayuda a los republicanos. Por ejemplo, hay informes en los que se ve que la policía aduanera no investiga a fondo
porque a menudo son ellos mismos los que organizan los transportes. Respecto a la extrema derecha, están bien vigilados por la policía y los agentes franquistas son detenidos. Tenemos informes de ello. Carles Sentís se quedaba tranquilo con Pla y olía mis colonias. Una vez me escribió en una servilleta: Madame la Marquise, je suis bien foutue. Todos querían quedarse a comer en nuestro piso, incluso Josep Bertrand y Musitu, que era quien lo dirigía todo. Llegaron a venir 6 o 7 personas cada día. Era mucho trabajo y yo no me veía con ánimos. Suerte que tenía una mujer que a veces me ayudaba, aunque solo fuera para ir a comprar. Lo que hacían estos espías no solo era vigilar, Pla vigilaba. Él hacía solo la vigilancia del puerto, la entrada y salida de los barcos, y hablaba con la tripulación, con la gente que acababa de llegar. Obtener información, elaborar informes. Cosa que se le daba muy bien, porque era que, digamos, un hombre que inspiraba confianza. Sentís y también Pla habían vigilado de noche las esclusas. Supongo que para... ¿Cómo descargaban las armas? Cómo descargaban las armas. Y luego había otros que iban más allá, que cambiaban las etiquetas de los containers, por llamarlos así, del material que llegaba para, digamos, sabotear el envío. Otros incluso llegaron a poner bombas. Se habían encontrado camionetas con pequeñas bombas caseras dentro para hacer saltar la carga, que incluso robaban, que se llevaban. En Marsella, Pla hacía lo que siempre le había gustado más: pasearse y hablar con la gente. Salía, bajaba por la Canebière, iba a bares del Puerto Viejo como el Cintra o el Glacier. Y hablaba con los fugitivos que acababan de llegar en barco de la zona republicana. Le journaliste José Pla, ancien rédacteur politique, est l'un des membres du centre d'espionnage fasciste dans cette ville, au profit de la Catalogne fasciste. Homme de confiance de l'ancien ministre Cambó et de l'ancien ministre Ventosa, il est actuellement une personnalité soutenue financièrement par Juan March. Estos informes que ellos hacían después servían para bombardear barcos. Hubo muertos, pérdidas de cargamento y cosas importantes. Sí. Sobre eso, Enberg o Pla tuvieron alguna duda de tipo moral por haber colaborado en esto. Yo supongo que Pla sí. Pla sí porque... ¿Y lo manifestó? Se ve... Josep Maria Llompart me explicó personalmente que una vez a él y a Moll les lloró después de una comida, de una cena. Incluso me dijeron que en el avión de Barcelona a Palma él había tomado whisky y que había bajado un poco bebido, como decía él, y que nada más bajar lloró. Otra versión es que lloró después de una comida, de una cena, y que les explicó que él era un miserable, que había realizado un trabajo indigno y que se arrepentiría toda la vida, algo así más o menos. Adi no tenía este sentimiento, su sentimiento era de aventurera. Un día me encargaron una misión. Tenía que vigilar un barco grande que transportaba armas para los republicanos. El muelle estaba lejos, a unos 5 kilómetros del centro de Marsella, a donde había que llegar en autobús. No podía observar el barco descaradamente, tenía que disimular y mirarlo de lejos. Me paseaba tranquilamente con aire de boba. Fui 3 o 4 veces. Finalmente zarpó y lo notifiqué a la oficina. El papel de los trabajadores portuarios es muy importante. Este puerto fue reconquistado a la extrema derecha, que en los años 30 estaba muy implantada.
Los socialistas y los comunistas lucharon muchísimo, incluso físicamente, para ganar el puerto a los sindicatos fascistas. Los trabajadores del puerto son la punta de lanza de la clase obrera y de la solidaridad. Salen bastantes convoyes desde este puerto. Para ayudar a la España republicana, Molino dice que quiere armas. Lo primero que hace Molino es contactar con los truhanes. ¿Sabiani? Carbone y Espíritu. Eso, Carbone y Espíritu. Sabiani no, Carbone y Espíritu, los gángsters. Cuando abrieron las primeras cajas, descubrieron que no había armamento. Entonces Molino, con un equipo de camaradas de los más fuertes, una veintena de marineros y trabajadores del metal, se presentó allí y consiguió que le entregaran las armas. No era fácil tratar con ellos. Cifne Marsella, nota 186. Está cargando camiones Ford el vapor de la Transmediterránea Villa de Madrid. Dicen que los lleva a Barcelona y seguramente será para transportar canalla marxista. El barco está pintado de gris claro y amarillo y la chimenea es negra con una franja blanca. Lleva una tabla con el nombre Villa de Madrid, amarrada con cordeles. Se supone que cuando salen del puerto quitan la tabla y ponen otra con otro nombre. Es un barco muy alto y por lo tanto muy fácil de ver en la distancia. Bueno sería que el Canarias le echara mano y se lo llevara. Arriba España, viva el general Franco. El 20 de febrero se celebró el funeral por Marcel Basset, muerto en el barco torpedeado, el Navarra, que transportaba víveres a la España republicana. Basset, que era el responsable de esta carga, murió. Esto sucedió el 8 de febrero y el día 20 se trajo el cuerpo de Basset a Marsella. Al funeral asistió todo Marsella, unas 60.000 personas. Están vigilando, están fotografiando aeropuertos, están fotografiando puertos, están fotografiando todo el sur de Francia. Y están viendo cuál es la situación estratégica y logística de Francia. Es aquí cuando el gobierno francés empieza a tomar cartas en el asunto, cuando cierran la oficina de Marsella y empiezan a vigilar más estrechamente en Biarritz. Es entonces cuando se produce la gran estampida de espías. A algunos los meten en prisión, pero otros escapan a tiempo, como Adi y Pla, que no son agentes importantes. Ellos escapan. Toda esta información en manos de los alemanes podía ser relevante en el futuro, ¿no? Exactamente. Cuando lo leí me quedé muy sorprendida. De hecho, sirvió para preparar la Segunda Guerra Mundial. À Paris, dans le quartier de l'Étoile, une explosion due à la malveillance détruit l'hôtel de la Confédération Générale du Patronat. Les ouvriers déblaient la rue complètement obstruée par les décombres, sous lesquels on retira les corps de 2 gardiens de la paix. Presque au même moment, dans une rue voisine, une seconde explosion se produit et détruit en partie le siège du groupe des industries métallurgiques. Ces 2 attentats ont provoqué l'indignation générale. Alberto Bayo, capitán del Ejército de la República Española, informa. París, mayo de 1937. Enviado por el Ministerio de la Guerra en misión secreta, me entrevisto con el embajador Luis de Raquistain.
Me informa que un tal capitán Nogueras, agente fascista, se ha personado en la embajada para explicar que los franquistas le han encargado la colocación de bombas aquí en Francia. Los objetivos son edificios y domicilios de gentes de derechas para que el pueblo francés crea que son actos de los rojos españoles. Mentira que se encargaría de divulgar la prensa afín pagada por Juan Marc. A cambio de dinero, Nogueras se ofrece para infiltrarme en la organización terrorista fascista. A pesar de los peligros que comporta, acepto la misión. A partir de 1936, los fascistas franceses podrán contar con un nuevo apoyo de personas que aportarán una ayuda considerable a Franco. Muchos franceses se pasean sin interrupción por la zona franquista a partir de 1937. Son todos ellos elementos políticos e ideológicos que bajo el régimen de Vichy tendrán un enorme poder de decisión. En particular, todas las agrupaciones fascistas a las que llamamos ligas, con Action Française al frente, que había sido la matriz del fascismo francés. Al estar estas ligas conectadas a la Cagul, sus miembros desfilan sin interrupción por la zona franquista desde 1937. Acudo a la primera cita según lo convenido. Debo aguardar en cierto café leyendo el Daily Mail. Al rato llega Nogueras con el mismo diario y entablamos conversación. Es de origen mexicano, me parece de fiar. Me pide que le acompañe a una reunión fascista con los dirigentes de estos actos de sabotaje. Participo en varias reuniones en distintos lugares. Me gano su confianza y consigo que me den infinitos datos de 1000 cosas que interesan a nuestro gobierno. En una de estas reuniones se toma el acuerdo de colocar unas bombas en un tren correo francés. Así lo hacen poco después elementos de Bayona, causando gran número de heridos. La prensa clama contra los rojos españoles que, según dicen, han inundado su territorio. Cuando hay alguna novedad, la sección de sabotaje se comunica con Nogueras por medio de anuncios amorosos en l'Humanité los días 4, 14 y 24 de cada mes. Van firmados por Jacques y dirigidos a una mujer. España dará su apoyo. Por ejemplo, habrá un trabajo común con quienes yo llamo los sicarios de la Cagul, es decir, los hombres de navaja y pistola, a quienes se los moviliza en el aeropuerto de Toussaint-le-Noble en 1937 para venir a bombardear aviones estadounidenses al servicio de la España republicana. Le pavillon de l'Allemagne est inauguré en présence de M. Paul Bastide par le Dr Schacht, ministre de l'économie du Reich. La primera acción que me confían debía ser la colocación de una bomba de gran potencia en el Palacio Alemán de la Exposición Internacional que se celebra en París. Me dan el explosivo y me enseñan bien su manejo. Es una bomba de fabricación alemana de unos 20 centímetros, perfectamente acabada, con un aparato de relojería muy bien construido. Con la bomba en mi poder, tomo un taxi, pero en lugar de ir a la exposición, me dirijo a la embajada española. Entro en el despacho del embajador Araquistain y deposito la bomba sobre la mesa. A él no le hace ninguna gracia y ordena su retirada inmediata. Toda esta información y la que expongo a continuación se ha puesto en conocimiento del ministro francés del Interior, Max Dormois. Hay con la España franquista, como con Italia y con Alemania, un tráfico de armas considerable. La España franquista participó en operaciones de encubrimiento de asesinatos realizados por miembros de la Cagul. Algunos de los elementos principales de la red fascista de espionaje y sabotaje son Enrique del Campo, peliculero conocido, mexicano, protagonista de la película Una mujer en peligro.
Según informes de nuestros servicios, es amante de la artista española Raquel Meller, en cuya villa de la Costa Azul se reúnen con frecuencia elementos facciosos españoles. En Irún destaca el capitán alemán Grant. Pertenece a la Legión Negra, organización de espías nazis. Cuando Grant descubre tras intensos interrogatorios que algún sujeto es dudoso, lo elimina tranquilamente sin dar cuenta a nadie. Bajo control de Grant está el comandante Julián Troncoso, de 45 años, 1,70 de estatura, complexión fuerte, frente despejada y poco pelo. Tiene el rostro picado de viruelas, aunque se nota poco. Es el jefe en Irún del Servicio de Información de la Frontera del Norte de España, SIFNE, cuya sede principal está en Biarritz. Rapport secret. Commissariat spécial d'Andaï. Villa La Grande Frégate à Biarritz. L'activité du service d'espionnage franquiste, qui semble avoir pris de plus en plus d'importance, se serait consacrée à l'information dans tous les domaines, politiques, économiques et militaires. Les documents qui ont pu être interceptés ont nettement montré que de nombreux centres de renseignement avaient été créés particulièrement à Paris, Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Perpignan. Il existe tout un réseau d'informateurs vigilants, exerçant une surveillance sur nos concentrations et aussi sur les mouvements de matériel militaire, les départs des navires depuis plusieurs de nos ports, le trafic de nos aérodromes, etc. La présence continuelle d'Allemands, agents de services de renseignement, est devenue très inquiétante. La Villa La Grande Frégate, centre d'espionnage au service du général Franco, constitue pour les agents allemands une source précieuse de renseignements qui leur sont communiqués secrètement. Desde el lanzamiento hasta la creación de los servicios de espionaje, los alemanes tienen un papel importante. Sí, ellos quieren montar un servicio de información en parte para ayudar a Franco y para participar en la guerra de España, pero también, y es muy importante, para vigilar a Francia. A ellos les interesa también mucho Francia porque es el enemigo potencial, o por no decir el enemigo secular de Alemania. Entonces ellos establecen una red bastante amplia en Francia, aprovechando un poco lo de la guerra civil. Y de hecho la policía francesa y los servicios de información franceses en la zona de aquí de Biarritz, en San Juan de Luz, están muy atentos. Les preocupa más la participación de los espías alemanes e italianos, casi más que los franquistas. Ahí es donde se sitúa el papel de uno de los agentes alemanes más importantes, que es von Goss. Von Goss, que entra en contacto en la época con Primo de Rivera y está metido en los medios empresariales y es un representante más o menos oficial de la Marina alemana y está en contacto con Canaris. Poco después años después se crea el Abwehr, el Servicio de Información Militar del Ejército Alemán, y von Goss pues es un agente reconocido, y nada más estallar la sublevación, von Goss viene a Biarritz y entra en contacto con el conde de los Andes, y él organiza los servicios alemanes en contacto, claro está, con toda la conspiración franquista. À la tête de ce bureau, il y a les anciens ministres monarchistes espagnols Francisco Moreno, Conde de los Andes, et José Bertrán y Musitu. Ils sont en étroite relation avec le gouverneur militaire d'Irún, le commandant Julián Troncoso. Usted habló con agentes de los servicios secretos alemanes en Múnich en los años 70, creo, y consiguió saber que realmente habían colaborado mucho con el servicio del SIFNE que dirigía José Bertrán y Musitu. ¿Cómo contactan con Bertrán y Musitu y el SIFNE? Hitler ordenó a todos los estamentos, defensa, servicios exteriores y sobre todo al Abwehr, les ordenó que entraran en contacto. Vieron que Bertrán y Musitu era una persona seria, una persona formal, pero que de espionaje no tenía ni la más remota idea. Le asesoraron e incluso le llevaron a Berlín. Allí le adiestraron sobre lo que era y no era el mundo del espionaje técnico.
Le enseñaron básicamente criptografía y también le enseñaron a disimular, a infiltrarse, a recabar información, a dominar la radio. También le enseñaron psicología y psiquiatría. Es decir, le enseñaron todo esto, pero muy rápidamente. Ellos me dijeron que Bertrand Musitu, según me dijeron, era un hombre muy inteligente, muy capaz y deductivo. Además tenía esa cosa tan española que se llama intuición o clarividencia, y esto lo aprovechó muy bien. Un avió de la línia comercial Air Pyrénées, controlada i dirigida pel govern francès, que assegura les comunicacions postals i comercials de França amb un país, Bilbao, reconegut pel govern legítim de la República Veïna, ha estat tirotejat i abatut pels avions feixistes quan aquell es dirigia a Bilbao, portant 5 passatgers, entre ells una dona. Gràcies a la magnífica habilitat del pilot, que també resultà ferit, s'evità que coneguessin una mort terrible. Veieu l'ocell ferit a traïció pels dispars d'aquells que no tenen en compte les lleis internacionals que protegeixen les línies comercials aèries. Una darrere l'altra, tots són proves de la mentalitat agresiva del feixisme. Comunico al presidente de Francia que un avión de Air Pyrénées ha sido atacado y derribado por 5 cazas alemanes al servicio de los rebeldes. Elevo a vuecencia una respetuosa y enérgica protesta, encareciendo intervención inmediata. Le saludo afectuosamente José Antonio Aguirre, presidente de Euskadi. L'enquête a révélé que c'est l'émetteur de la radio clandestine, situé dans la villa La Grande Frégate, qui avait facilité l'attaque de l'avion d'Air Pyrénées assurant le service Biarritz-Bilbao le 26 mai dernier. Et ce, par l'intermédiaire de M. Louis Chevalier de Faux, croix de feu notoire, et propriétaire d'une villa située aux environs de l'aérodrome Biarritz-Parme, qui a prévenu par téléphone du départ de cet appareil attaqué par des avions nationalistes. Bueno, Air Pyrénées es una compañía que crea el gobierno vasco con dinero del gobierno vasco, lo único que la forma como una compañía francesa y pone algunos testaferros que son franceses. El tema es, bueno, la necesidad de comunicarse. O sea, el gobierno vasco necesita comunicarse con Francia, donde tiene sus servicios y tiene sus contactos y necesitan pues el abastecimiento, necesitan relaciones diplomáticas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que Irún y San Sebastián caen en septiembre del 36, caen muy pronto. Y este avión es estrechamente vigilado por los espías franquistas, por Troncoso. Con el piloto, el José Yanguas, entran en contacto los servicios franquistas, llegan a un acuerdo y entonces, poco después, a los días de la caída de Bilbao, él va en avión, que lleva el consejero del gobierno vasco, Alfredo Espinosa, que era republicano, creo que eran 5 pasajeros los que iban en el avión, simula una avería y se posa en la playa de Zarauz. Una playa en la que sabía que iba a venir, porque habían quitado hasta los toldos para que pudiese aterrizar, ¿no? Y ahí es donde detiene a todos y a los pocos días los condenan a muerte y Espinosa lo fusilan a los pocos días, ¿no? Aquí la mayoría de la gente era petenista y sobre todo los curas eran de extrema derecha. Los curas mandaban. Mandaban todo aquí, en todos los... Bueno, en nuestros pueblos no mandaba el alcalde, ¿eh? Todos los pueblos... No, mandaba el cura. El cura era el que mandaba. Y muchos eran de extrema derecha. Sí. Baixar de l'avió i posar peu en terra catalana, donar un Visca Catalunya!
Uno de los aviones de vuestro abuelo, de Air Pyrénées, estuvo en esta casa. El avión estuvo aquí escondido. Estuvo aquí, sí. Estaba en una caja. Caja de maderas. En una caja de maderas. Ahí, ¿no? En una caja de madera. ¿Y durante cuánto tiempo? Desde el 40... yo creo desde el 39 al 43, o sea, 4 años. 4 años. Sí. ¿Y eso los qué? alemanes aquí instalados en la casa? Claro, que había alemanes, el oficial ahí y los dos... Y pasaban todos los días al lado del avión. La caja iba hasta el fondo de... Esto no existía. No existía. Y ahí está. ¿Y lo sacaron con la caja o rompieron la caja? ¿Cómo fue esto? No, rompieron la caja, sí. O sea, cuando apareció el avión debió ser aquí la gran sorpresa, ¿no? Sí, ya te digo, cuando quitaron en la caja, cuando después de la denuncia, ¿no? Quitaron dos o tres maderas, ¿no? Maderas, y nosotros estábamos todos allí. Sí, entonces vimos por primera vez. Y los vecinos también vinieron para ver. Un avión en una casa no está mal, ¿no? Estos son los alemanes. Esos son los soldados. Los alemanes que pusieron la cola encima de un camión. La cola encima del camión. Y se lo llevaron arrastrando. Sí, arrastrando, sí. Y entonces arriba era el piso. Sí, era el piso. Las ordenanzas alemanas vivían ahí. Ahí dormían, o sea que encima del avión. Encima del avión. Pues sí. La policía francesa, dependiente del Ministerio del Interior, guardó todos los fondos relativos a su seguridad nacional y a sus brigadas de investigación durante la Guerra Civil Española, que investigaba, entre muchos otros asuntos, a los grupos de espías e informadores que trabajaban a favor del bando nacional, del bando sublevado, del bando franquista, desde Francia. Existían unos servicios centrales muy potentes en París dirigidos por José María Quiñones de León, que había sido embajador en Francia y recibía financiación por parte de grandes empresarios de derechas de la Lliga Regionalista Catalana, como el mismo Bertran y Musitu y Francesc Cambó, ambos fundadores de esta formación política. Obviamente no se puede banalizar la actuación y la actividad de estos servicios de espionaje, porque se crearon desde Burgos y Salamanca con plena conciencia de por qué son creados. Básicamente para informar desde un punto de vista propagandístico a favor de Franco y de sus tropas en plena guerra civil, y también para informar a los servicios secretos y militares de las actividades de la retaguardia republicana. Pepe Quiñones de León era mi tío abuelo, es decir, el abuelo de mi madre. Era amigo íntimo del rey Alfonso XIII, fundó la embajada española aquí en París con su propia fortuna. Era un señor gordito, con una nariz un poco imponente, pero muy elegante y de otra época totalmente, siempre bien vestido, que haga calor o frío, siempre con corbata, guantes, todo lo necesario. Cuando se proclama en España la República, él hizo bajar la bandera de la embajada. No sé dónde pasó el resto del tiempo que duró la guerra civil. Supongo que en París, más bien, pero sin hacer nada. La prensa comentó que durante la guerra su tío abuelo colaboraba con Franco. Hablan aquí de los que son agentes de Franco en el espionaje. Sí. Pero mi tío abuelo no tenía nada que ver con Franco. Para él el único poder aceptable no era un dictador, sino que es su rey. Claro. Así que todo esto es mentira, pura mentira. Pero el pobre señor, si nos oyera en este momento leyendo José Quiñones de León, jefe de espías, pero qué horror.
Bueno, por eso está usted no, para... pero, ¿cuál es el periódico? Esto es L'Humanité, los agentes de Franco en París. L'Humanité es el diario comunista. Ah. ¿No lo sabías? Quizá, sí, pero bueno, ¿pero qué quiere decir que mienten? Pero evidentemente. Brest, 20 septembre 1937. Bonjour. Information matinale. Il est 6 heures du matin. Audacieux coup des franquistes espagnols dans le port de Brest. Provenant de Bordeaux, 12 hommes armés tentent de se faire livrer le sous-marin républicain espagnol C2. Dans l'impossibilité de faire démarrer le submersible, les agresseurs s'enfuient. Mais l'un est tué par un matelot de l'équipage et 6 autres sont arrêtés en Gironde, parmi eux le chef des terroristes, l'espion Julián Troncoso. Al anochecer, nuestro comandante tocaba la armónica encubierta. Luego deduje que esa era la señal para empezar el asalto. Vimos acercarse una embarcación a remo en la que iban 6 hombres con gabardina. Entre ellos reconocí al comandante Julián Troncoso. Pidieron permiso para subir a bordo. Dijeron que traían instrucciones urgentes y secretas del gobierno. Nuestro comandante contestó que sí inmediatamente. Subieron al submarino en plan sonriente y amistoso. Cuando estaban todos en cubierta, sacaron sus armas, nos encañonaron y nos obligaron a bajar al interior del submarino. Poco después, llegó una segunda barca con 6 hombres más. Tras dominar a los 10 marineros que estábamos a bordo, Troncoso y algunos de sus hombres fueron hacia la cámara de mando para poner en marcha el submarino y llevárselo. De repente, se vieron sorprendidos por los gritos del cabo Angosto, que se había escondido en la torreta. Desde allí arriba dominaba la entrada a la cámara de mando y amenazaba con matar a cualquiera que se acercase. Troncoso, pistola en mano, intentó forzarnos a entrar en la cámara. Pero Angosto, acérrimo republicano, seguía gritando que mataría a cualquiera que lo intentase. En ese momento hubiera matado a su propio padre, así que preferimos morir por las balas de Troncoso que por las del compañero Angosto. Troncoso perdió los nervios y ordenó lanzar gases lacrimógenos a la torreta. Pero Angosto rompió el cristal, sacó la nariz y esperó a que los gases se disiparan. Cuando los asaltantes creyeron que Angosto estaría ya sin sentido, uno de ellos subió por la escala hasta la torreta, pero en cuanto asomó la cabeza, Angosto lo mató de un tiro a bocajarro. Troncoso, hecho una furia, disparaba a la torreta, pero las balas rebotaban en la plancha de acero. La sirena de la policía del puerto empezó a sonar y los asaltantes huyeron. Nuestro comandante se fue con ellos, consumando así su traición. El comandante Julián Troncoso es el gobernador militar de Irún en aquel momento, ¿no? ¿Cómo era este personaje? Él monta los grupos terroristas, franquistas, para actuar en Francia. Y lo monta con gente, con vascos, falangistas y carlistas de la zona de San Sebastián de Irún, que actúan en Francia contra los intereses republicanos. Tiene 2 vertientes, una de información, recogen mucha información, tiene muchos espías por toda esta zona, y luego tienen comandos de acción. Pasan desde Irún, pasan armamento, bombas, pistolas, incluso hay alguno de los del comando de Troncoso, Orendain, uno de Irún, pues alguna vez antes ya le habían cogido con el coche lleno de mechas y de dinamita y tal, ¿no? Le habían metido una multa pequeña y lo habían vuelto otra vez a Irún. Pero luego vuelve y es de los que participan en poner bombas y cosas de estas. Luego hay un informe de la policía francesa en que dice que se dedican aquí con un millonario inglés a hacer orgías aquí en el Château de Brindos, que es una zona residencial de lujo, de tipo homosexual y cosas de ese tipo. O sea, yo me imagino que en aquella época serían, pues eso, los aventureros, rompedores, gente joven y falangistas.
Burgos, 20 de octubre de 1937, segundo año triunfal. Cifne envía plano de situación de la finca Torre Sala de Eures, situada en el término municipal de San Julián de Vilatorta, donde tienen frecuentes reuniones el presidente Rojo Companys con sus consejeros y con los ministros del gobierno de Valencia. También debemos insistir que sería conveniente destruir la finca de Sert en Llavaneras, pues está instalada en ella todo el personal del consulado ruso. Mi estudio se ha centrado en la red de espionaje francesa, pero la documentación que se ha hallado en Ávila también revela que hay muchas redes de los llamados quintacolumnistas, en las que hay centenares de personas que estaban colaborando de alguna manera pasando información, gente infiltrada en el ejército republicano, en los consulados y las embajadas. Cuando ya se organizó mejor bajo el Cifne, se dotó a cada agente de un número. Aquí están los números, el 1 y el 4 en París, el 14 y el 38 en Toulouse, en Perpiñán todos estos números. Son todos los agentes que había. Los que destacan anecdóticamente, porque son agentes conocidos, son, por ejemplo, los de Marsella, que tienen el 5, el 6, el 7 y el 10. Vas a la lista donde se muestra la relación de los números y encuentras, por ejemplo, que el 7 es Carla Santís, periodista en Marsella, y el 10 es José Pla, periodista en Marsella. Esto confirma desde la fuente original el Estado Mayor franquista, todo lo que la policía francesa había ido investigando. Cifne, Irún, 30 de octubre de 1937. Se acompaña croquis en el que vienen indicados los emplazamientos de diversos edificios de la ciudad de Lérida. 1. Correos y telégrafos. 2. Comisaría de la Generalidad. 3. Casa del Pueblo UGT. 4. Estado Mayor del Ejército del Este. 5. Escuela del Trabajo, edificio de 3 pisos en zona poco urbanizada, destinado al montaje de material de guerra. En el seminario, hoy cuartel, se encuentra normalmente una guarnición de 1.500 hombres. No existe en dicho edificio ningún antiaéreo. Acompañamos dibujo de orientación. Había informes susceptibles de ir directamente a Burgos o a Salamanca y después ser utilizados por el frente de guerra, por las mismas tropas franquistas y, sobre todo, por una nueva metodología de guerra que era el campo de pruebas que utilizaba la aviación alemana y la italiana, que eran los objetivos militares. No solo bombardearon a la población civil, también bombardearon objetivos militares, objetivos marcados por estos informadores. Nota Cifne, cuartel de Lepanto. Es interesante destruir los almacenes de este cuartel porque han acumulado allí mucho material moderno para la reparación de coches, camiones, etc. Resultado del último bombardeo, Fundiciones Girona. Se ha destruido totalmente el horno principal de acero. Los destrozos son enormes, 17 muertos y 65 heridos. Convendría un segundo bombardeo en dicha fábrica. Cuarteles de San Andrés. Grandes destrozos en los edificios y 5 muertos. Nos comunican que en la fábrica Mirurgia de la ciudad de Barcelona, sita en la calle de Nápoles entre las de Mallorca y Provenza, se fabrican gases asfixiantes. El mismo Josep Bertrand escribe un libro en 1940 o 1941, cuando los franquistas ya han ganado la guerra, en el que explica con cierta satisfacción que llegaron a identificar más de 200 objetivos en Barcelona para ser bombardeados. En Barcelona la cifra es de casi 3.000 víctimas por los bombardeos y la información proporcionada por la gente del Cifne es clave, ¿no? Sí, sí. Sobre todo es clave en los objetivos militares. Pero dentro de las ciudades estos objetivos marcan unas prioridades. Los objetivos enviados a Burgos y a Salamanca, en estrecha relación con la comandancia de la aviación italiana en Palma de Mallorca, crean una red de bombardeos de retaguardia que fueron desastrosos para la retaguardia republicana y por el coste humano, sobre todo durante la Guerra Civil, con más de 150 ciudades bombardeadas solo en Cataluña. Nota Cifne. Se acompaña plano del puerto de Barcelona en el que se señala la situación de los barcos, Villa de Madrid, Uruguay, Argentina y Ciudad de Sevilla. También se indican los muelles que se utilizan para el desembarco de gasolina, trigo y armas. Por persona llegada de Barcelona, se nos asegura que en aquel puerto hay 6 o 7 unidades de guerra y 2 submarinos. Indicamos la posición en el gráfico adjunto. Convendría con toda urgencia la destrucción total de los hangares del puerto. Según los empleados, allí se guardan las canoas torpederas.
Usted conoció bien a José Bertrán y Musitu y prefiere mantener hoy el anonimato. Pero ¿cómo es que un abogado y empresario llega a montar un servicio de espionaje tan importante como el SIFNE? Él había montado aquí el Somatén, en la época del anarquismo aquí en Barcelona, y cuando había un asesinato, que entonces había prácticamente todos los días, los dejaban marchar, y en cambio el Somatén bloqueaba las calles y los pescaba. Luego los optaban como ahora, igual, pero en fin. Él tenía 2 generales a sus órdenes para el Somatén. O sea que era una organización muy grande, enorme. Y entonces, utilizando los mismos del Somatén, a unos cuantos, vamos, pero montó la cosa de espionaje. Pero esto lo montó durante la guerra y él era el que mandaba, no había más gente que mandara, pero hay mucha gente que me lo encuentra. Hombre, yo colaboré con el señor Bertrán y Musitu allá, eso me lo decía. Me lo ha dicho mucha gente, por ejemplo, el periodista ¿cómo se llama? Sentís. Carlos Sentís estuvo mucho tiempo y lo pasó bien. O sea, le divertía todo aquello. Era un hombre muy inquieto, vamos. Y creo que incluso el señor Bertrán y Musitu llegó a tener mucha información sobre esta casa, sobre su propia casa. Ah, no, bueno, y además creo que dio información para que la bombardearan. Sí. Aquí, esta casa tiene varias casas alrededor, y todas eran ministerios. O sea, en el parque es donde se instaló el gobierno de la República durante el final de la guerra, cuando vinieron aquí a Cataluña. Y entonces, esta casa era el Ministerio de la Guerra. Y entonces él dio los planos incluso para que la bombardearan. Pero bombardearon una de al lado, o sea que fallaron completamente, sí. Pero bueno, él debía tener convicciones muy serias para llegar hasta el extremo de hacer bombardear su propia casa, ¿no? Sí, bueno, pero entonces todos tenían convicciones serias, por eso se pelearon tanto, ¿no? Yo creo que entonces era una guerra de filosofías, pero a vida o muerte. Y entonces todo el mundo se creía que era una cruzada, vamos. Cuando volvieron después de la guerra, ¿la casa cómo estaba? Bueno, la casa estaba, pues de pronto, todos estos salones estaban divididos para poner oficinas y cosas de estas. En los parqués estos todos estos son nuevos, porque todos habían hecho fuego encima y estaban hechos un asco. Estaba montada para ser oficinas y nada más, ¿no? Y luego habían hecho un refugio que ahora les puedo enseñar, si quieren. ¿Un refugio antiaéreo? Antiaéreo, sí. Y tiene bastante gracia porque el refugio, bueno, había ya unos túneles aquí, pero de siempre. Y entre un túnel y otro hicieron como una galería y ahí había cuartos y cuartos de baño. Hay una casa que está encima, que era de una hermana de Bertrán y Musitu, o sea, era una Bertrán y Musitu, y allá estaba el Ministerio del Aire. Y entonces habían hecho un ascensor para que bajaran desde arriba al refugio también. Y en el refugio había 2 cuartos que cada uno tenía 4 camas, o sea, por si tenían que dormir. Pero yo creo que los bombardeos podrían durar 1 hora o 2, entonces, como mucho. Y además las bombas no eran nada, ¿eh? Bueno, no eran nada. En Barcelona hubo 2000 y pico de muertos en toda la guerra. Sí, pero es que si a uno le cae una piedra desde arriba también lo mata, ¿no? Quiero decir que 2000 y pico de muertos en una guerra de 3 años. Sí. Y además supongo que debían tirar muchas bombas en un punto concreto, que debían ir haciendo así, ¿no? Mientras pasaba el avión, ¿no? ¿Usted sabe si el señor Bertrán y Musitu nunca tuvo algún tipo de duda moral por el trabajo que estaba realizando? Nada.
nada, en absoluto. Al revés, yo creo que al revés. Los himnos triunfales no bastan para ocultar la enorme destrucción sufrida por el país. Las ruinas madrileñas, debidas al asedio de 2 años y medio, son símbolo de la situación del país entero. Las tareas de reconstrucción se presentan como primera actividad de la nación. El cemento adquiere categoría de bien de primera necesidad y se crea una delegación del gobierno que interviene en la distribución. La producción de Aslan se ha visto muy afectada por la carencia de combustibles y energía. En los agitados días del 38, la presidencia de la compañía ha pasado al excelentísimo señor don José Bertrán y Musitu. Aslan participa activamente en este plan de infraestructura nacional, colaborando en el montaje de una fábrica de cemento a pie de obra para la construcción del pantano del Generalísimo en el río Turia.